Capítulo 11, segunda parte. El misterio de la transmutación del sexo. El propio conocimiento de que usted disponga acerca de las bibliografías de los grandes hombres le permitirá engrosar esta lista. Encuentre, si puede, a un solo hombre en toda la historia de la civilización que alcanzará un éxito extraordinario en cualquier campo y que no se viera impulsado por la naturaleza sexual bien desarrollada. Si no quiere fiarse de las bibliografías de hombres que han muerto, haga un inventario de aquellos que usted conozca como hombres de grandes logros y vea si puede descubrir entre ellos a uno solo que no posea una elevada naturaleza sexual. La sexualidad es la energía creativa de todos los genios. Nunca ha existido ni existirá un gran líder, constructor o artista al que le falte esa fuerza impulsora del sexo. Espero que nadie malinterprete estas afirmaciones en el sentido de que todos los que poseen una elevada naturaleza sexual son genios. El hombre alcanza solo el estatus de genio cuando estimula su muerte de tal forma que puede usar las fuerzas disponibles a través de la facultad creativa de la imaginación. La energía sexual es el principal de los estímulos capaz de producir este ascenso. La simple posesión de esa energía no basta para producir un genio. La energía tiene que ser transmutada de un deseo de contacto físico en alguna otra forma de deseo y acción, antes de que eleve a uno el estatus de genio. Lejos de convertirse en genios gracias a unos grandes deseos sexuales, la mayoría de los hombres se degradan a sí mismos con una mala interpretación y utilización de una gran fuerza, hasta alcanzar el estatus de animales inferiores. ¿Por qué los hombres rara vez alcanzan el éxito antes de los 40? A partir del análisis de más de 25,000 personas, descubrieron que los hombres que alcanzan el éxito de una forma destacada rara vez lo hacen antes de cumplir los 40 años y muy a menudo no emprenden su verdadero paso hasta mucho más allá de los 50. Este hecho me resultó tan sorprendente que me impulsó a revisar su causa con mayor cuidado. Ese estudio puso de manifiesto el hecho de que la razón principal por la que la gran mayoría de los hombres que tienen éxito no empiezan a alcanzar antes de los 40 o de los 50 años es debido a su tendencia a disparar sus energías a través de una excesiva complacencia en la expresión física de la emoción del sexo. La mayoría de los hombres nunca aprenden que la urgencia del sexo tiene otras posibilidades que trascienden con mucho en importancia de la simple expresión física. A la mayoría les viene este descubrimiento después de haber despilfarrado muchos años, en un periodo en el que la energía sexual se encuentra en un punto más alto, antes de los 45 o los 50 años. Habitualmente, a ese periodo sigue otro de los logros notables. Las vidas de muchos hombres cercanos a la cuarentena o que ya le han dejado atrás refleja una continuada disipación de energías que podrían haber sido dirigidas con mucho más provecho hacia canales mejores. Extienden de manera alocada sus emociones más exquisitas y poderosas a los cuatro vientos. El deseo de expresión sexual es, con gran diferencia, el más fuerte e impulsor de todas las emociones humanas y, por esa misma razón, cuando ese deseo se controla y se transmuta en acción en lugar de expresión física, puede elevarse a uno hacia la consecución de grandes logros. El mayor de los estimulantes de la mente. En la historia no faltan ejemplos de hombres que alcanzaron el estatus de genio como resultado del uso de estimulantes mentales artificiales,
ya sea en forma de alcohol o de narcóticos. Edgar Allan Poe escribió: el cuervo, cuando se hallaba bajo la influencia del licor, soñando sueños que ningún mortal se atrevió a soñar jamás. James Whitcomb escribió lo mejor de su producción literaria hallándose bajo los efectos del alcohol. Quizás fuera así como viera el ordenado entrelazamiento de lo real y del sueño, el molino por encima del río y la niebla por encima de la corriente. Robert Burns escribió sus mejores páginas en un estado de embriaguez. Por los tiempos de antaño, cariño mío, tomaremos una taza de amabilidad ahora por los tiempos de antaño. Pero recordemos también que muchos de esos hombres terminaron por destruirse a sí mismos. La naturaleza ha preparado sus propios venenos con lo que los hombres pueden estimular sus mentes para conectar con esos pensamientos exquisitos y raros que proceden. Nadie sabe de dónde. Jamás se ha encontrado sustitutivo algún satisfactorio de los estimulantes naturales. Es un hecho bien conocido por los psicólogos que existe una relación muy estrecha entre los deseos sexuales y las urgencias espirituales. Un hecho que explica el comportamiento peculiar de la gente que participa en los orígenes como renacimientos religiosos comunes entre los pueblos primitivos. Las emociones humanas son las que gobiernan el mundo y las que establecen el destino de la civilización. La gente se ve influida en sus acciones no por la razón, sino por los sentimientos. Las emociones, y no la razón fría, son las que ponen en movimiento toda la facultad creativa de la mente, y la más poderosa de todas las emociones humanas es la del sexo. Hay otros estímulos mentales, algunos de los cuales hemos citado, pero ni uno solo de ellos, ni todos ellos combinados, pueden igualar al poder impulsor del sexo. Un estimulante mental es cualquier fuerza que aumenta de forma temporal o permanente de la intensidad de pensamiento. Los 10 grandes estimulantes descritos con anterioridad son aquellos a los que se recurre con mayor frecuencia. A través de estas fuentes podemos comunicarnos con la inteligencia infinita o penetrar a voluntad en el almacén del subconsciente, ya sea su propio o del de otra persona, un procedimiento que es todo lo que caracteriza al genio. El almacén del magnetismo personal. Un profesor que ha entrenado y dirigido los esfuerzos de más de 30,000 vendedores hizo el asombroso descubrimiento de que los vendedores más eficientes son aquellos que poseen una elevada naturaleza sexual. La explicación la encontramos en el hecho de que el factor de la personalidad, conocido como magnetismo personal, no es ni más ni menos que la energía sexual. Las personas de elevada naturaleza sexual poseen siempre una gran reserva de magnetismo. Esta fuerza vital puede ser utilizada a través del cultivo y la comprensión de la misma, como un elemento de gran ventaja a las relaciones entre las personas. Es posible comunicar esa energía a los demás a través de los siguientes medios. 1. El apretón de manos. El contacto de la mano indica al instante la presencia de magnetismo o la falta del mismo. 2. El tono de voz. El magnetismo o la energía sexual es el factor capaz de colorear la voz o hacerla musical y encantadora. 3. Postura y porte del cuerpo. Las personas de elevada naturaleza sexual se mueven con energía, gracia y felicidad. 4. Las vibraciones de pensamiento. Las personas de elevada naturaleza sexual mezclan la emoción del sexo con pensamientos, o pueden hacerlo así a voluntad y, de ese modo, influyen sobre quienes les rodean. 5. Adorno del cuerpo. Las personas de elevada naturaleza sexual suelen ser muy cuidadosas en cuanto a su apariencia física. Suelen seleccionar ropa de un estilo conveniente para su personalidad, figura, complexión, etc.
Cuando contrata a los trabajadores de su sección, el director de ventas más capaces busca, como primer requisito de todo vendedor, la cualidad del magnetismo personal. Las personas a las que les falta energía sexual nunca llegarán a ser entusiastas, ni inspirarán entusiasmo. Y este es uno de los requisitos más importantes de todo vendedor, sin que importe lo que venda. El portavoz público, el orador, el predicador, el abogado o el vendedor al que le falta energía sexual es un pesado en cuanto a su capacidad para influir sobre los demás. Si a ello se añade el hecho de que la mayoría de la gente solo es influenciable a través de una apelación a sus emociones, comprenderá usted la importancia de la energía sexual como parte de la habilidad innata de un vendedor. Los buenos vendedores lo son porque transmutan, consciente o inconscientemente, la energía del sexo en entusiasmo de ventas. En esta afirmación puede encontrarse una sugerencia muy práctica en cuanto al verdadero significado de lo que es la transmutación sexual. El vendedor que sabe cómo apartar su mente del tema del sexo y dirigirla hacia el esfuerzo de venta con el mismo entusiasmo y determinación con el que aplicaría su propósito original, ha adquirido el arte de la transmutación del sexo, tanto si lo sabe como si no. La mayoría de los vendedores que transmutan su energía sexual lo hacen sin ser en absoluto conscientes de ello, ni de cómo lo están llevando a cabo. La transmutación de la energía sexual exige más fuerza de voluntad de la que la persona ordinaria dispone para este propósito. Aquellos a quienes les resulta difícil reunir la fuerza de voluntad suficiente para la transmutación pueden adquirir esta habilidad gradualmente. Aunque eso requiere fuerza de voluntad, la recompensa que se obtiene con esta práctica hace que el esfuerzo valga la pena. Falsas creencias de que el sexo daña la personalidad. La gran mayoría de la gente parece ser imperdonable, ignorante acerca de todo lo referente al sexo. En términos generales, la urgencia del sexo ha sido interpretado mal por parte de los ignorantes y de las personas malvadas, que le han calumniado y se han burlado de ella. Aquellos hombres y mujeres conocidos por haber sido bendecidos, sí, bendecidos, con una elevada naturaleza sexual, suelen ser considerados como personas a las que le vale la pena observar. Pero, en lugar de considerarles como benditas, se las considera como malditas. Millones de personas sufren complejos de inferioridad, incluso en nuestra época, que se han desarrollado debido a la falta de creencia de que una elevada naturaleza sexual es una maldición. Estas afirmaciones sobre la virtud de la energía sexual no deben interpretarse como una justificación de libertinaje. La emoción del sexo solo es una virtud cuando se utiliza con inteligencia y con discriminación. Puede ser mal empleada, y a menudo lo es, hasta el punto de que empobrece, en lugar de enriquecer tanto al cuerpo como la mente. Así me pareció muy importante el descubrimiento de que casi todos los grandes líderes a quienes tuve el privilegio de analizar eran hombres cuyos logros fueron ampliamente inspirados por una mujer. En muchos de esos casos, la mujer en cuestión era una esposa modesta y abnegada, de la que el público había oído hablar muy poco o nada. En unos pocos casos, la fuente de inspiración pudo descubrirse en la otra mujer. Toda persona inteligente sabe que la estimulación en exceso, a base de bebidas alcohólicas y narcóticos, es una forma destructiva de intemperancia. Sin embargo, no todo el mundo sabe que el exceso de la expresión sexual puede convertirse en un hábito tan destructivo y negativo para el esfuerzo creativo como los narcóticos o el licor.
Un loco sexual no es, en esencia, muy diferente de un hombre drogado. Ambos han perdido el control sobre su facultad de razonamiento y de la fuerza de voluntad. Hay muchos casos de hipocondría que han aparecido a partir de hábitos desarrollados en la ignorancia de la verdadera función del sexo. Se comprende con facilidad que la ignorancia sobre el tema de la transmutación del sexo imponga grandes castigos a los ignorantes por un lado y los previene de beneficios igualmente por el otro. El gran desconocimiento que existe acerca del tema del sexo se debe al hecho de que este tema se ha visto rodeado por el misterio y por un oscuro silencio. La conspiración del misterio y del silencio han tenido sobre las mentes de los jóvenes el mismo efecto que tuvo la psicología de la prohibición. El resultado fue un aumento de la curiosidad y del deseo de adquirir un mayor conocimiento acerca de este tema prohibido. Y la información no ha estado disponible con facilidad. Para vergüenza de los legisladores y de la mayoría de los médicos, que no han entrenado a los mejores cualificados para educar a la juventud acerca de este tema. Los años fructíferos después de los 40. Un individuo rara vez inicia un esfuerzo altamente creativo en un campo determinado antes de los 40 años. El hombre medio alcanza el periodo de su mayor capacidad para crear entre los 40 y los 70 años. Estas afirmaciones se basan en análisis de miles de hombres y mujeres que han sido observadas con todo cuidado. Deberían ser estimulantes para todos aquellos que no han logrado llegar a donde querían antes de los 40 años, así como para quienes se ven asustados a medida que se aproximan a los 40 y ya se sienten viejos. Por regla general, los años que median entre los 40 y los 50 suelen ser los más fructíferos. El hombre debería aproximarse a esa edad no con temoroso temblor, sino con esperanza y con expectativa avidez. Si usted desea pruebas de que la mayoría de los hombres no empiezan a realizar su mejor trabajo hasta los 40 años, estudie los datos de los hombres de mayor éxito y descubrirá esas pruebas. Henry Ford no empezó a lograr grandes cosas hasta que pasó de los 40. Andrew Carnegie ya había cumplido 40 años cuando comenzó a cosechar la recompensa de todos sus esfuerzos. James Hill aún seguía manejando un telégrafo cuando tenía 40 años, y sus estupendos logros los alcanzó después de esa edad. Las bibliografías de muchos industriales y financieros estadounidenses demuestran que el periodo que media entre los 40 y los 60 años es la edad más productiva del hombre. Entre los 30 y los 40, el hombre empieza a aprender, si es que aprende alguna vez, el arte de la transmutación del sexo. Este descubrimiento suele ser accidental, y aquel que lo descubre suele ser totalmente ajeno a su descubrimiento. Es posible que observe que su poder de logros ha aumentado hacia los 35 o 40 años, pero en la mayor parte de los casos no está familiarizado con la causa que ha producido ese cambio. Esa naturaleza empieza a armonizar las emociones del amor y del sexo en individuos entre los 30 y los 40 años, de tal modo que la persona puede usar esas grandes fuerzas y aplicarlas unidas como estímulos para la acción. Llame a la central eléctrica de sus emociones. El sexo, por sí solo, es un poderoso estímulo para la acción, pero sus fuerzas son como la de un ciclón y a menudo resultan incontrolables. Cuando la emoción del amor empieza a mezclarse con la emoción del sexo, el resultado es la calma de propósito, la adopción de la postura, la exactitud del juicio y el equilibrio.
¿Qué persona que haya alcanzado los 40 años es tan desafortunada para no poder analizar estas afirmaciones con su propia experiencia? Cuando se ve impulsado por su deseo de agradar a una mujer, basándose únicamente en la emoción del sexo, un hombre puede ser capaz, y por lo general lo es, de alcanzar un gran logro, pero es muy posible que sus acciones sean desorganizadas, estén distorsionadas y resulten destructivas. Cuando se ve impulsado por su deseo de agradar a una mujer, basándose únicamente en la motivación del sexo, un hombre es capaz de robar, engañar e incluso de asesinar. Pero cuando la emoción del amor se mezcla con la del sexo, ese mismo hombre guiará sus acciones con mayor cordura, equilibrio y razonamiento. El amor, el romanticismo y el sexo son emociones capaces de impulsar a los hombres a alcanzar alturas de enormes logros. El amor es la emoción que sirve como una válvula de seguridad, que asegura equilibrio, porte y esfuerzo constructivo. Cuando estas tres emociones se combinan, son capaces, por sí solas, de elevarlo a uno a la altura de un genio. Las emociones son estados de la mente. La naturaleza ha proporcionado al hombre una química de la mente que opera de manera similar a los principios de la química de la materia. Es un hecho bien conocido que, con la ayuda de la química de la mente, un químico puede crear un veneno mortal mezclando ciertos elementos, ninguno de los cuales es nocivo si se toma por sí solo en las proporciones correctas. Del mismo modo, las emociones pueden combinarse de tal forma que produzcan un veneno mortal. Cuando las emociones del sexo y los celos se mezclan, una persona puede convertirse en una bestia de mente. La presencia de una emoción destructiva o de varias, en la que la mente humana, a través de la química de la mente, constituye un veneno capaz de destruir el sentido de justicia y equidad de la persona. El camino que conduce al genio lo aprenden el desarrollo, el control y el uso del sexo, el amor y el romanticismo. En resumen, el proceso desarrolla como siguiente: estimula la presencia de estas emociones como los pensamientos dominantes en la mente de uno, y desanima la presencia de todas las emociones destructivas. La mente es una criatura de hábitos. Se esfuerza por alcanzar los pensamientos dominantes de los que se alimenta. Gracias a la facultad de la fuerza de voluntad, es posible desanimar la presencia de cualquier emoción y estimular la presencia de otra. No es difícil alcanzar el control de la mente a través del poder de voluntad. El control es consecuencia de la perseverancia y del hábito. El secreto del control radica en la comprensión del proceso de transmutación cuando cualquier emoción negativa se presenta en la mente de uno. Puede ser transmutada en otra positiva o destructiva mediante el simple procedimiento de cambiar los pensamientos que se tienen. El único camino que conduce al genio es el esfuerzo voluntario y consciente. Un hombre solo podrá alcanzar grandes alturas de logros financieros o empresariales gracias a la fuerza impulsora de la energía sexual. Pero la historia está llena de pruebas de que uno puede llevar consigo, como así suele suceder, ciertos rasgos de carácter que lo privan de su habilidad para conservar o disfrutar de su fortuna. Vale la pena analizar, pensar y meditar en ello, porque aquí se afirma una verdad cuyo conocimiento puede resultar muy útil tanto a las mujeres como a los hombres.
La ignorancia de este hecho ha costado a muchos miles de personas la pérdida de su privilegio de la felicidad, aun pesar de poseer riquezas. Quien ama de verdad nunca puede perder por completo. Los recuerdos del amor nunca pasan, permanecen, guían e influyen mucho después de que la fuente del estímulo se haya desvanecido. No hay nada nuevo en esto. Toda aquella persona que se haya sentido conmovida por un amor genuino sabe que éste deja huellas perdurables en el corazón humano. El efecto del amor perdura porque la naturaleza del amor es espiritual. El hombre que no pueda ser estimulado para alcanzar granduras de logros por medio del amor no tiene esperanza alguna. Está como muerto, aunque pueda parecerse vivo. Recuerde algunas cosas del ayer y sumerja su mente en los hermosos recuerdos de un amor pasado. Eso suavizará la influencia de las actuales preocupaciones y molestias, las realidades de la vida, y quién sabe, durante esta retirada temporal, su mente le llevará al mundo de la fantasía, de las ideas o de los planes capaces de cambiar todo el estatus financiero o el espiritual de su vida. Si usted cree que es desgraciado porque ha amado y perdido, olvide esa idea. Todo aquel que ha amado de verdad nunca pierde por completo. El amor es caprichoso y temperamental. Llega cuando quiere y se va sin la menor advertencia. Acéptelo y disfrute de él mientras permanezca, pero no malgaste su tiempo preocupándose por su desaparición, porque así nunca conseguirá que regrese. Rechace también la idea de que el amor se presenta solo una vez en la vida. El amor puede aparecer y desaparecer innumerables ocasiones, pero no hay dos experiencias amorosas que afecten a una persona del mismo modo. Puede producirse, y de hecho ocurre, una experiencia amorosa que deja en el corazón una huella más profunda que las otras, pero todas las experiencias amorosas son beneficiosas, excepto para la persona que se siente resentida y se convierte en una cínica cuando el amor desaparece. En el amor no debería existir desilusión alguna, y no la hay si la gente comprende la diferencia entre las emociones del amor y las del sexo. La gran diferencia radica en que el amor es espiritual, mientras que el sexo es biológico. Ninguna experiencia que afecte al corazón humano con una fuerza espiritual puede ser nociva, excepto como consecuencias de la ignorancia o de los celos. No cabe la menor duda de que el amor es la experiencia más grande de la vida. Le permite a uno entrar en comunión con la inteligencia infinita. Cuando se mezcla con las emociones del romanticismo y del sexo, puede conducirle a uno muy alto por la escalera del esfuerzo creativo. Las emociones del amor, del sexo y del romanticismo son los lados del eterno triángulo del genio con capacidad para lograr y construir. El amor es una emoción con colores, sombras y caras numerosas, pero la más intensa y ardiente de todas las clases de amor es la que se experimenta cuando se mezclan las emociones del amor y del sexo. Los matrimonios que no se ven bendecidos con la afinidad eterna del amor, apropiadamente equilibrada y proporcionada con el sexo, no pueden ser felices y raras veces perduran. El amor, por sí solo, no proporcionará felicidad en el matrimonio, como tampoco en el sexo, pero sí solo lo hará. Cuando estas dos hermosas emociones se mezclan, el matrimonio puede producir un estado mental
cercano al espiritual que llega a conocerse en este plano terrenal. Cuando las emociones del amor y del sexo se les añade del romanticismo, se eliminan los obstáculos que interponen entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Entonces, ha nacido un genio. Razones por las que la esposa puede elevar o hundir al hombre. He aquí una interpretación que, si se comprende adecuadamente, aporta armonía al caos que existe en demasiados matrimonios. La falta de armonía, expresada a menudo en forma de discusiones, suele deberse a una falta de conocimiento sobre el tema del sexo. Allí donde existe el amor, el romanticismo y una adecuada comprensión de la emoción y la función del sexo, no hay falta de armonía entre las parejas. Resulta afortunado el hombre cuya esposa comprende la verdadera relación existente entre las emociones del amor, del sexo y del romanticismo. Cuando se ve motivado por este santo triunvirato, ninguna forma de trabajo resulta pesada, porque hasta la forma más baja de esfuerzo adquiere la naturaleza de un trabajo hecho por amor. Suele decirse que la esposa de un hombre puede elevarlo o hundirlo, pero no siempre está clara la razón de que esto sea así. La elevación o el hundimiento es el resultado de la comprensión de la esposa o de la falta de comprensión de las emociones del amor, del sexo y del romanticismo. Si una esposa permite que su marido pierda interés por ella y se sienta más interesado por otras mujeres, es debido generalmente a la ignorancia de ella o a su indiferencia con respecto a los temas del sexo, del amor y del romanticismo. Esta afirmación presupone, desde luego, la existencia previa de un amor genuino entre hombre y una mujer. Los hechos son igualmente aplicables a un hombre que permita que el interés de su esposa por él muera. Los matrimonios discuten a menudo sobre un montón de trivialidades. Si éstas se analizan con atención, se descubrirá que, casi siempre, la verdadera causa del problema se halla en la indiferencia o en la ignorancia acerca de todos estos temas. La inutilidad de la riqueza sin mujeres. La mayor fuerza motivadora del hombre es su deseo de agradar a la mujer. El cazador destacado en los tiempos prehistóricos, antes del inicio de la civilización, despuntó en su tarea debido a su deseo de aparecer grande ante los ojos de una mujer. La naturaleza del hombre no ha cambiado nada en ese aspecto. El cazador de hoy en día no vuelve a casa con pieles de animales salvajes, sino que indica su deseo de obtener el favor de la mujer, suministrándoles ropas exquisitas, automóviles y riqueza. El hombre experimenta el mismo deseo por agradar a la mujer que experimentaba antes de los albores de la civilización. Lo único que ha cambiado en él es su método de agradar. Los hombres que acumularon grandes fortunas y alcanzaron grandes alturas de poder y fama, lo hicieron así para satisfacer, sobre todo, su deseo de agradar a la mujer. Si se sacara a las mujeres de sus vidas, las grandes riquezas serían inútiles para casi todos los hombres. Ese deseo inherente del hombre por agradar a la mujer es lo que proporciona a éste el poder de elevar o de hundir a un hombre. La mujer que comprende la naturaleza masculina y la entiende, con tacto no tiene por qué sentir temor ante la competencia de otras mujeres. Los hombres pueden ser gigantes, con una indomable fuerza de voluntad cuando tratan con otros hombres, pero las mujeres que ellos mismos han elegido pueden manejarlos con facilidad.
La mayoría de los hombres no admitirán que las mujeres que les gustan influyen demasiado en ellos, porque una de las características de la naturaleza del hombre consiste en desear ser reconocido como el más fuerte de la especie. Además, la mujer inteligente reconoce esta característica masculina y no la pone en entredicho. Algunos hombres saben que son influidos por las mujeres de su elección, esposa, amante, madre o hermana, pero se contienen con tacto para no rebelarse contra esa influencia, porque son lo bastante inteligentes para saber que ningún hombre es feliz ni está completo sin la influencia modificadora de la mujer correcta. El hombre que no reconozca esta importante verdad se priva a sí mismo del poder que ha contribuido más que cualesquiera otras fuerzas combinadas a ayudar a los de su género a alcanzar el éxito.